Lucia siempre llevó un espíritu romántico e idealista. Creció creyendo que el matrimonio sería el comienzo de una nueva y hermosa jornada, donde encontraría el amor verdadero y la felicidad plena. Cuando conoció a Javier, un hombre respetado y admirado, pensó que él sería el hombre con quien construiría una vida perfecta. Javier era un ejemplo de éxito y seriedad, y el hecho de que fuera hermano de su hermana fallecida reforzaba aún más la conexión entre ellos. Para Lucia, esto significaba una segunda oportunidad para reconstruir la familia que había perdido. Esta conexión de tristeza y duelo compartido parecía la base ideal para algo verdadero y duradero. El matrimonio, sin embargo, resultó ser una ilusión. Desde los primeros días, Lucia percibió que algo no estaba bien. Javier, con su postura siempre fría y distante, nunca le ofrecía una palabra de cariño o un gesto de afecto genuino. Ella, que esperaba un compañero para compartir sueños y construir planes, se encontraba al lado de alguien que parecía tratar el matrimonio solo como una conveniencia. Lucia tenía la esperanza de que, con el tiempo, él bajara sus barreras emocionales y abriera espacio para ella en su corazón. Pero Javier nunca daba señales de importarle la posibilidad de una relación verdadera. Su indiferencia era cruel y la hacía cuestionarse si algún día la vería como algo más que una pieza de un contrato social. La tristeza de Javier parecía siempre presente. Rara vez hablaba de su hermana fallecida, pero Lucia percibía que la memoria de ella pesaba sobre él de forma silenciosa y sombría. El dolor de su pérdida, aunque nunca verbalizado, se reflejaba en su expresión ausente y en su mirada distante. Era como si Javier no hubiera superado el duelo y, aunque nunca hablara de ello, ella sentía que el fantasma de la hermana estaba entre ellos, interfiriendo en la dinámica de la pareja e impidiéndole entregarse completamente a su esposa. La distancia emocional entre ellos solo aumentaba con el paso de los días, y Lucia se sentía cada vez más solitaria y desubicada. Aún así, la sociedad veía a Javier como un esposo ideal. Sus cualidades como hombre serio y trabajador, además de su posición destacada, lo convertían en una figura admirada. Esto hacía la situación de Lucia aún más difícil, ya que constantemente se la presionaba para cumplir su papel de esposa ejemplar a su lado. La pareja participaba en eventos sociales donde todas las miradas estaban sobre ellos, y Lucia se veía obligada a sostener una imagen de felicidad y orgullo al lado de un hombre que, en privado, apenas le dirigía la palabra. Esa fachada se volvía sofocante, ya que la obligaba a enterrar aún más profundamente su dolor y la soledad que sentía. A pesar de su tristeza, Lucia insistía en mantener las apariencias. Se esforzaba por encontrar pequeñas brechas en la rutina de Javier, intentos de conquistar su atención y compartir momentos que pudieran aliviar la frialdad constante entre ellos. Pero estos intentos eran en vano. Javier siempre encontraba excusas para escapar, prefiriendo dedicarse al trabajo o aislarse en sus pensamientos. Lucia no lograba entender cómo él parecía tan cómodo en su propia soledad, sin preocuparse por cuidar a su esposa o construir una relación afectuosa. Su indiferencia, sin embargo, era sutil y calculada, de forma que para los demás nada parecía fuera de lo normal. La desesperación empezó a apoderarse de ella. La idea de que su matrimonio sería solo una vida de conveniencia, sin amor ni complicidad, era insoportable. Lucia se sentía prisionera en un escenario donde sus propias emociones no tenían valor, y la idea de pasar el resto de su vida de esa manera le parecía una sentencia cruel. Intentaba encontrar consuelo en las pequeñas rutinas del día a día, pero todo a su alrededor parecía vacío. La casa, que tanto había idealizado como un hogar lleno de amor, se transformó en un lugar de silencio y dolor. Incluso cuando estaban juntos, sentía que había un abismo entre ellos, un vacío que ningún esfuerzo lograba llenar. Esa ausencia constante hizo que Lucia se sumiera en una soledad cada vez más profunda. Las noches, que podrían ser de conversaciones e intercambios de afecto, se convirtieron en periodos interminables de silencio y vacío. Pasaba horas esperando un gesto o una palabra que nunca llegaban. Trataba de ocuparse con las tareas diarias y, a veces, salía a encuentros sociales para disimular el aislamiento que vivía, pero ni eso la ayudaba a lidiar con el peso emocional que cargaba.
el vacío de la relación era opresivo y consumía su energía poco a poco. Javier, por su parte, parecía no notar el sufrimiento de su esposa. Llegaba tarde a casa, con una mirada cansada, y se limitaba a saludarla de forma mecánica. Su indiferencia se reflejaba en cada gesto, como si el matrimonio fuera solo una formalidad que necesitaba cumplir, sin que existiera ningún involucramiento emocional real. Para Lucia, esto era devastador, ya que mostraba que, independientemente de lo que hiciera, nada parecía capaz de tocar a Javier. Era como si él hubiera levantado una barrera entre ellos, un muro invisible que la mantenía alejada de cualquier oportunidad de conocer al hombre con quien se había casado. Después de meses de soledad e intentos frustrados de acercarse a Javier, Lucia decidió que necesitaba hacer algo diferente. Alimentando la esperanza de que una nueva vida podría restaurar el lazo entre ellos, Lucia esperó ansiosamente el momento en que finalmente podría compartir la noticia de su embarazo con su marido. En el fondo, creía que la llegada de un hijo podría hacer aflorar un lado más sensible de Javier, que él podría sentirse motivado a ser presente y cariñoso. Cuando finalmente reunió el coraje para revelar la noticia, Lucia preparó una cena simple e íntima, creyendo que sería una ocasión especial. Con una sonrisa contenida de expectativa, reveló a Javier que estaban esperando un hijo. Para su sorpresa y shock, él la miró con frialdad, sin ninguna reacción de alegría o emoción. Su mirada sombría transformó lo que Lucia imaginaba como un momento de celebración en una pesadilla. En lugar de felicidad, Javier reaccionó con desconfianza y acusación, insinuando que el hijo no podía ser suyo. ¿Cómo puedo estar seguro de que ese hijo es mío?, cuestionó él, con una voz cargada de una amargura que Lucia nunca había visto antes. Sintiéndose completamente vulnerable, Lucia intentó argumentar, explicando que el hijo era fruto del amor que aún esperaba que existiera entre ellos. Pero Javier estaba inflexible, alegando que el distanciamiento entre ellos era tal que no veía sentido en creer en su fidelidad. Con cada palabra, parecía más convencido de que el embarazo era una especie de traición. La frialdad y la injusticia de las acusaciones la herían profundamente, desmoronando todas las ilusiones que aún guardaba sobre la posibilidad de un matrimonio feliz. Para Javier, todo se resumía en mantener las apariencias y evitar cualquier situación que pudiera perjudicar su reputación. En su visión distorsionada, el embarazo de Lucia era una amenaza a su imagen pública, algo que él no podía soportar. Su decisión de poner fin al matrimonio fue rápida y cruel. Exigió la separación, ignorando por completo el estado emocional de Lucia y la vulnerabilidad que enfrentaba con el embarazo. Además, se encargó de exponer sus sospechas a la familia y personas cercanas, lo que resultó en miradas de desprecio y murmuraciones maliciosas que se propagaron rápidamente. Repentinamente, Lucia se vio aislada y sin apoyo, expuesta a la vergüenza y al juicio de una sociedad que no perdona. La familia de Javier e incluso algunas personas que antes se decían sus amigas la trataban con desprecio. En poco tiempo, perdió contacto con prácticamente todos a su alrededor. Para ellos, Lucia era una esposa indigna, que supuestamente había traicionado al hombre perfecto y ahora llevaba un hijo de origen dudoso. Su reputación, construida a lo largo de los años, fue destruida de la noche a la mañana. Devastada por el rechazo y humillada públicamente, Lucia intentó aferrarse al hecho de que su hijo sería la única persona que la amaría de forma verdadera. Se sentía débil y emocionalmente destruida, pero la idea de proteger al niño en medio de esa tormenta era el único consuelo. Para ella, el bebé representaba una nueva oportunidad de reconstruir una familia, aunque ahora de una manera completamente diferente a la que imaginó al lado de Javier. En los días que siguieron, Lucia enfrentó una serie de desafíos. Además del embarazo, necesitaba lidiar con las miradas de reprobación y con el vacío de una vida que ahora parecía sin rumbo. Lucia sentía que estaba al borde de un abismo, y el futuro parecía aterrador e incierto. Pasaba noches en vela, intentando encontrar una salida a esa situación. La vida que había soñado se había transformado en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. Ante el desprecio de todos y la absoluta falta de apoyo, Lucia comprendió que ya no había nada que la atara a esa ciudad. Sola y desamparada, la idea de comenzar de nuevo en otro lugar,
lejos de las miradas acusadoras y los recuerdos de Javier, empezó a ganar fuerza. Aunque estaba herida y con miedo, sabía que no podría criar a su hijo en medio de tanto resentimiento y humillación. Decidió, entonces, que era hora de partir y dejar ese pasado atrás, por más doloroso que fuera. Partir era doloroso, pero permanecer en ese ambiente lleno de desprecio y juicios era insoportable. Con el coraje que aún le quedaba, empacó sus cosas y se dirigió a una nueva ciudad, un lugar donde nadie conocía su pasado, sus amarguras, o las marcas dejadas por Javier y la sociedad que la condenó. Con la esperanza de un nuevo comienzo en su vientre, Lucia decidió que era el momento de reconstruir su vida, para ella y para el hijo que pronto nacería. La llegada a la nueva ciudad trajo una mezcla de sentimientos: el alivio de estar lejos de las miradas condenatorias y la inseguridad de comenzar desde cero, sin nadie a su lado. En los primeros días, buscó una casa sencilla, un lugar que pudiera transformar en hogar. Entre idas y venidas, en busca de pequeñas necesidades y adaptaciones, Lucia pasaba gran parte de su tiempo sola, lo que le daba oportunidad para reflexionar sobre todo lo que había vivido y sobre los cambios que anhelaba para el futuro. Fue durante una de esas salidas rutinarias cuando Lucia conoció a Martín. Era un empresario local, dueño de una pequeña librería y un café situados en una esquina de una calle tranquila y encantadora. Un día, al refugiarse en el ambiente acogedor de ese café, Lucia notó la gentileza y serenidad en la atención. Sentada cerca de la ventana, tomaba un té caliente y trataba, sin éxito, de alejar las dolorosas memorias que insistían en regresar. Entonces, Martín se acercó, ofreciéndole un libro de poesías. Como un regalo para hacer la tarde más ligera, dijo, con una sonrisa amistosa. Martín notó enseguida que había algo especial en la expresión de Lucia. Su mirada reflejaba una tristeza profunda, pero también una fuerza silenciosa. Poco a poco, se fue acercando con delicadeza, respetando su espacio y conversando de forma ligera. Con el tiempo, Lucia comenzó a frecuentar el café cada vez más. Las charlas entre ellos se volvieron un hábito, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía escuchada y comprendida. La gentileza y el respeto con los que Martín la trataba eran algo que hacía mucho no experimentaba. Con el paso del tiempo, Martín se fue convirtiendo en una presencia esencial en su vida. La alentaba a mirar hacia el futuro y a liberarse del doloroso pasado que aún la perseguía. Todos tenemos heridas, pero son ellas las que nos hacen crecer, decía con palabras que traían un consuelo inesperado. Al lado de Martín, Lucia redescubría su propia fuerza y comprendía que el juicio de los demás no debía definir quién era o quién podía llegar a ser. A él no le importaba su pasado, para él, lo importante era la mujer en quien se estaba convirtiendo. En una de sus conversaciones, Lucia le contó sobre su embarazo, explicando lo que la llevó a dejar atrás su antigua vida. Con lágrimas en los ojos, le habló de la traición de Javier y del dolor de haber sido rechazada y juzgada por todos. Martín escuchó cada palabra atentamente, sin juicios, solo ofreciendo su apoyo. El dolor que llevas es grande, pero el amor que puedes ofrecer a tu hijo es mayor, le dijo, tomándola de la mano en un gesto de afecto y apoyo. Con el pasar de los meses, la amistad entre ellos se transformó en algo más profundo. Martín le mostraba un cariño verdadero y desinteresado, acompañándola en cada etapa de su embarazo y ofreciéndole la seguridad y el apoyo que tanto había deseado en su matrimonio con Javier. Estaba presente en cada consulta y preparativo, dejando claro que estaba ahí para ella y el niño, independientemente de cualquier vínculo formal. Al lado de él, Lucia sentía que finalmente había encontrado a alguien que valoraba sus cualidades, su fortaleza y la belleza de su lucha. Lucia, quien antes se sentía sola y desamparada, comenzó a ver la llegada del bebé como un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Martín no solo representaba el apoyo que necesitaba, sino también la oportunidad de construir una nueva familia, basada en el respeto y el afecto genuino. Con cada gesto de cariño, Lucia se sentía más enamorada, y el miedo que tenía de entregarse a una nueva relación fue reemplazado por la confianza que Martín le transmitía. Él era paciente y cuidadoso, dejando claro que no esperaba nada a cambio, más que la oportunidad de hacerla feliz. Cerca del nacimiento del bebé,
Martín se ofreció a oficializar la relación si ese era el deseo de Lucia. Ella, emocionada, vio que finalmente estaba ante un hombre que la amaba por quien era, que la apoyaba y deseaba formar una familia a su lado. La nueva vida que había buscado se materializaba en la presencia de Martín, en la espera de su hijo y en la certeza de que, por fin, estaba en el camino correcto para construir la felicidad que siempre había soñado. Martín estaba al lado de Lucia en cada consulta, preparativo y pequeño detalle relacionado con la llegada del bebé, siempre demostrando el afecto genuino que tanto le había faltado en su relación con Javier. Diferente a lo que había vivido en el pasado, Lucia ahora experimentaba el amor de manera plena, como siempre había soñado. Martín trataba la gestación de Lucia como si fuera la suya. Participaba activamente en las preparaciones, desde el montaje de la cuna hasta la elección de la ropa del bebé, siempre teniendo en cuenta las opiniones y deseos de ella. Para él, el bebé era parte de su vida tanto como Lucia, y la acogió como a una verdadera familia. Lucia, por su parte, se sorprendía con el cariño y la dedicación que recibía cada día. Finalmente, se sentía valorada, segura y en paz. Con el tiempo, la relación entre ellos se consolidaba aún más. Conversaban sobre el futuro, los valores que querían enseñar al hijo y los planes de formar un hogar donde el respeto y el amor serían la base. La complicidad entre ellos crecía, y Lucia veía que, al lado de Martín, podía ser la mujer que siempre soñó, una esposa y madre plena, sin las presiones y las apariencias que tanto la habían ahogado en el pasado. Sentía que por fin había encontrado la felicidad, y la presencia de Martín hacía su vida cotidiana más ligera y feliz. El nacimiento del bebé fue un momento de gran emoción. Martín estuvo al lado de Lucia, sosteniendo su mano y ofreciéndole el apoyo y la fuerza que necesitaba. Cuando nació el bebé, lo miró con ternura, como si fuera su propio hijo. Ese acto reforzó aún más el vínculo entre ellos, y Lucia tuvo la certeza de que había encontrado un hombre que estaba allí para quedarse, dispuesto a construir un futuro con ella y su hijo, sin cuestionar el pasado ni el dolor que ambos llevaban. Aquella criatura, que al principio había sido motivo de su dolor y rechazo, ahora simbolizaba la felicidad de una nueva vida. Tras el nacimiento, la vida de ambos adquirió una nueva rutina, llena de momentos felices y simples. Martín se empeñaba en participar en cada etapa, cambiando pañales, alimentando al bebé y compartiendo las noches en vela al lado de Lucia. No veía esas responsabilidades como una carga, sino como una oportunidad para fortalecer el vínculo con su hijo de corazón y con la mujer que amaba. Cada pequeño gesto reforzaba la elección que Lucia había hecho al empezar de nuevo lejos de su pasado, y ella se sentía agradecida por haber tenido el valor de abrir su corazón al amor nuevamente. Con el tiempo, Lucia y Martín decidieron formalizar su unión en una ceremonia íntima y sencilla, rodeada de pocas personas, pero llena de sinceridad y significado. Para ellos, no había necesidad de grandes eventos ni apariencias. Lo importante era el compromiso que sellaban entre ellos y la promesa de construir una familia unida y amorosa. Lucia, emocionada, vio que, al lado de Martín, estaba experimentando lo que siempre deseó, un matrimonio basado en el amor verdadero y la dedicación mutua. La pareja continuó construyendo su vida juntos, disfrutando de las pequeñas alegrías del día a día, desde los primeros pasos del bebé hasta los descubrimientos en cada etapa de su crecimiento. La presencia de Martín le daba a Lucia una paz y estabilidad que jamás había experimentado. Él no era solo un compañero, también era un padre amoroso, un amigo y un apoyo constante. Y, por encima de todo, era el compañero que siempre soñó, alguien que la valoraba y respetaba por quien era. Después de años de vivir una nueva vida junto a Martín y su hijo, Lucia recibió noticias sobre la delicada salud de su tía abuela, la última pariente viva que tenía. Con la creciente preocupación y la necesidad de resolver cuestiones legales sobre una pequeña propiedad que le dejaría a ella y a su hijo, Lucia decidió que era hora de regresar a su ciudad natal. A pesar de todos los recuerdos difíciles que ese lugar guardaba, se sentía lista para enfrentar el pasado y cerrar los asuntos pendientes. Martín, siempre a su lado, insistió en acompañarla, demostrando que esa etapa de su vida también era importante para él. Al llegar a la ciudad, Lucia sintió una mezcla de nostalgia y superación.
El lugar parecía congelado en el tiempo, y los rostros familiares le despertaban recuerdos, pero nada de eso afectaba la seguridad y felicidad que sentía al lado de Martín y su hijo. Mientras resolvía los asuntos con su tía abuela, Lucia evitaba encuentros innecesarios, especialmente con personas que habían participado en los juicios que tanto la hirieron en el pasado. Pero el reencuentro con Javier, aunque indeseado, era casi inevitable, y no tardó en ocurrir. Fue una tarde tranquila, mientras paseaban por el centro de la ciudad, cuando Lucia y Javier se encontraron inesperadamente. Javier, al ver a Lucia, quedó visiblemente desconcertado. Pero lo que realmente lo impactó fue la visión del niño que la acompañaba, su hijo, el hijo que él, en su frialdad y desconfianza, jamás aceptó. El impacto de ver a su propio hijo lo dejó mudo por unos instantes. El niño, alegre y seguro al lado de Martín, se parecía mucho a Javier, con rasgos que no dejaban dudas sobre la paternidad. Javier no pudo ocultar su asombro. Sus ojos se fijaron en el niño mientras intentaba asimilar lo que estaba frente a él. Se acercó lentamente, pero Lucia tomó la mano del niño y hizo un ligero gesto para alejarlo. «¿Es este tu hijo?», murmuró, casi como una pregunta para sí mismo, mientras trataba de lidiar con el arrepentimiento creciente. Ante la mirada distante y segura de Lucia, Javier comprendió que había perdido la oportunidad de formar parte de la vida de su propio hijo. Martín, con su postura siempre serena y protectora, permaneció al lado de Lucia y el niño, dejando claro que la familia estaba completa sin la presencia de Javier. La incomodidad de Javier era evidente, y trataba de encontrar palabras para acercarse, pero no sabía qué decir. Lucia, por otro lado, se mantenía firme, sin dejar espacio para que él volviera a perturbar su paz. Después de aquel reencuentro inesperado, Javier no podía sacar a Lucía y al niño de su cabeza. El remordimiento lo consumía cada vez más, y empezó a repasar mentalmente todo lo que perdió al rechazar a su propia familia. Ver a su hijo que llevaba tantos de sus rasgos jugando junto a Martín y la mujer que una vez despreciara fue como un golpe. Por primera vez, sintió el peso real de sus decisiones. No solo había perdido a Lucía, sino también la oportunidad de ser padre. Consumido por un deseo urgente de recuperar lo perdido, Javier decidió que debía intentar reconquistar a Lucía y, si fuera posible, acercarse a su hijo. Comenzó a organizar encuentros casuales en lugares que sabía que ella frecuentaba y, poco a poco, intentaba iniciar conversaciones, siempre expresando su arrepentimiento y pidiendo una segunda oportunidad. Lucía, sin embargo, se mantenía firme y cortaba cualquier intento de acercamiento. Su respuesta siempre era educada, pero directa, dejando claro que no tenía interés en reabrir heridas del pasado. Pero Javier, insistente, continuó intentándolo. En uno de esos acercamientos, le pidió hablar en privado y comenzó a recordar el pasado, tratando de convencerla de que ahora era un hombre diferente. Lucía, sé que cometí errores, pero ahora veo cuánto significabas para mí, cuánto nuestra familia era todo lo que realmente quería, dijo él, con la voz entrecortada y la mirada fija. Extraño todo, no puedo vivir sabiendo que te perdí a ti y a mi hijo. Lucía, sin embargo, no dejó que las palabras de Javier la afectaran. Sabía que ese arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Al lado de Martín, había encontrado todo lo que siempre buscó, el amor, el apoyo incondicional y la seguridad que jamás tuvo con Javier. A pesar de todo, Lucía sabía que esas disculpas no cambiarían el pasado ni traerían felicidad. Javier, esperé mucho tiempo por ti, por un amor que nunca llegó. Pero hoy soy feliz, encontré la paz y una familia junto a Martín. No es tu arrepentimiento lo que va a cambiar lo que hemos construido, le dijo con serenidad. Sus ojos reflejaban la certeza de alguien que sabía el valor de su propio amor y la importancia de sus decisiones. A pesar de su creciente desesperación, Javier intentó una última vez acercarse a su hijo. Al ver al niño corriendo en el parque, hizo un intento tímido de interactuar con él. Pero Martín, siempre atento y presente, llegó junto a Lucía y, juntos, permanecieron al lado del niño, transmitiéndole a Javier el mensaje claro de que allí no había espacio para él. El niño, inocente y sin entender lo que Javier representaba, se acurrucó entre Lucía y Martín,
demostrando que, para él, la figura paterna siempre había sido Martín. Después de ese último intento, Javier comprendió que, en efecto, había perdido a su familia. El amor de Lucía ahora era de Martín, y el niño, su hijo, nunca lo vería como su padre. En medio de su dolor y frustración, sintió el peso de sus decisiones cayendo sobre él, consciente de que era demasiado tarde para cualquier tipo de reconciliación. Para Lucía, aquellos intentos de Javier solo reforzaban su decisión de haber seguido adelante. Miraba al pasado con la certeza de haber hecho la elección correcta, y la presencia de Martín a su lado, junto a su hijo, le demostraba que todo el sufrimiento la había conducido a una nueva vida, llena de amor y seguridad. Javier, por su parte, quedó con el amargo remordimiento, obligado finalmente a enfrentar las consecuencias de sus acciones y el vacío dejado por su propia indiferencia. Con el pasar de las semanas, mientras organizaba los últimos detalles relacionados con la herencia de la tía abuela, Lucía se permitió recordar todo el camino recorrido hasta allí. El sufrimiento en su matrimonio con Javier, la soledad, el dolor del rechazo y la humillación fueron etapas duras, pero que moldearon a la mujer segura y feliz que era ahora. Cada recuerdo era como una pieza que encajaba, formando el cuadro completo de su trayectoria, algo que la hacía sentirse agradecida y orgullosa de haber elegido su propia felicidad en lugar de permanecer atrapada en una relación de apariencias. Durante una conversación nocturna, al lado de Martín, expresó su gratitud por haber estado a su lado en todo momento, especialmente en su reencuentro con Javier. Nunca imaginé que, después de todo lo que pasé, encontraría a alguien tan dedicado y amoroso como tú, dijo Lucía, con emoción en la voz. Me diste una nueva oportunidad de vivir el amor que siempre soñé, y sé que tomé la decisión correcta al dejar aquel pasado atrás. Martín la abrazó con ternura y respondió, eres una mujer fuerte, Lucía, y mereces toda la felicidad que el mundo tiene para ofrecer. Yo estoy agradecido de ser parte de tu vida y de construir nuestra familia juntos. Para él, Lucía y el niño eran la esencia del hogar que siempre deseó, y se sentía honrado de ser el compañero que ella tanto merecía. Lucía logró dejar atrás el pasado y encontró, por fin, la felicidad que tanto soñó. Después de todo lo que pasó, demostró que comenzar de nuevo es posible. Si esta historia te conmovió, aprovecha para suscribirte al canal y cuéntanos aquí en los comentarios cuál fue la parte que más te marcó. Nos vemos en el próximo video.